Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, pues vamos a ver la estrategia de trading de análisis técnico que funciona mejor y es perfecta para cualquier principiante y se llama pues los 4 gigantes. Os lo voy a explicar con todo lujo de detalles y además vamos a ver también ejemplos prácticos que al final es la mejor manera de aprenderlo. Como podéis ver, tengo en pantalla la encuesta del viernes, siempre el día antes del directo, pues os pregunto qué tema queréis y ganó de forma muy clara, pues la primera opción con el 66% de los votos, con 116 votos. Y bien, si queréis que os resuelva cualquier duda, ahora que os vais sumando al directo es el momento de utilizar el chat para ir preguntando, saludando y todo lo que queráis antes ya de ponerme al tema. Así que si os gusta este tipo de vídeos, dale un me gusta, que os cuesta muy poco, solo un clic con el ratón y a mí me ayuda muchísimo pues a que este vídeo llegue al máximo de personas posibles. Bienvenidos a Código Trading, empecemos. Pues bien, vamos abriendo el gráfico y a ver lo que comentáis por el chat. Luther dice, hola, buenas tardes, el más puntual en escribir. También tenemos a Iván Román, que dice, hola, buenas tardes, desde Rosario, Argentina. Cristian dice, hola, joven, bienvenido, Cristian. Claudia nos dice unas buenas tardes desde Madrid, pues saludos a Claudia también de Madrid. Y tenemos a Luis, que dice buenas tardes a todos traders, saludos Dave, bienvenido Luis. Eder, ¿qué tal? Un saludo desde Ecuador, bienvenido Eder, saludos a todos los que estáis en Ecuador. Tony dice, hola, buenas tardes, te comenté que me estafaron en Apolo. Entiendo que es alguna estafa piramidal, alguna cosa, ahora no recuerdo de memoria de qué trataba el tema de Apolo. Si quieres comentarlo por aquí para prevenir a todos aquellos que no caigan en este tipo de estafas, porque realmente hay mucha estafa, ¿no? Lógicamente en este sector hay mucha estafa, más incluso en todo lo ligado con criptomonedas que lo que son otros mercados, pero bueno, en general se tiene que saber seleccionar bien, porque no es que todo sea una estafa, sino que es territorio de personas que utilizan este tipo de mercados para, pues, engañar. Tenemos a Jorge Ramírez que dice buenas tardes desde Lima, Perú, bienvenido Jorge, y a Andrés que saluda desde Uguena, Toledo, bienvenido. No conocía el pueblo Uguena de Toledo, pues ahora ya sí. FLM dice buenas tardes y Fabián dice buenas tardes, queda grabado el vídeo desde Argentina, nos saluda. Sí, el vídeo quedará grabado, justo al terminar queda íntegramente el directo. Yo voy a ir apuntando marcas de tiempo para facilitar, porque al ser un directo largo, pues tanto los que asistís, si queréis repetir algo concreto, yo os tomaré nota de los minutos y segundos para las marcas de tiempo, pero también los que lo veis en diferido en lugar de en directo, pues también os ayudará, ya que son vídeos largos y a lo mejor una parte no os interesa, o si habéis terminado el vídeo y queréis repasar otra. Tenemos a Luder que dice hola de nuevo a todos. Rodrigo, saludos masters desde Bolivia, bienvenido Rodrigo. A Tony, saludos desde México, saludos Tony. José María, buenas tardes, dice. Y Juan Martín, que nos saluda desde Zaragoza. Bienvenido, Juan Martín. Y vamos a empezar. Entonces, tal como dice la estrategia, los 4 gigantes es que seguimos 4 puntos. ¿Y cuál es el primero de los gigantes? Pues es el siguiente. Es saber... Mira, vamos a apuntar que os he dicho que haría una cosa. El primero de los gigantes es saber la tendencia. Entonces, la tendencia, lo que necesitamos como mínimo es que haya para ir alcista un 1-2, expansión, retroceso y expansión. Y eso lo vamos a mirar en gráfico diario. Y en caso de bajista, lo mismo, pero a la inversa, que haya un 1-2.
2 movimientos de una nueva tendencia. Eso es lo mínimo. Lógicamente, si ya ha habido esos 2 movimientos, pues podemos operar de cara al tercero, de cara al cuarto, o sea que no es exclusivo. Entonces, aquí lo importante es identificar la tendencia, pero esa tendencia se identificará en gráfico diario, como aquí. Vamos a ver en el gráfico pues lo que sería un 1-2. El 1-2, a ver, que quito la pizarra. Ahí. El 1-2 de este caso de aquí es un 1-2 bajista. Vemos que el precio va hasta aquí, sube hasta aquí y después baja hasta aquí. Eso sería un caso de un inicio. Si os fijáis aquí, la tendencia venía subiendo y aquí ha habido un 1-2, un cambio a bajista. Este es el primer punto de la estrategia. Para identificar un 1-2, pero en lugar de bajista en tendencia alcista, pues es tan simple como lo mismo, pero en un momento que la tendencia sea alcista. Y, por ejemplo, por aquí tenemos uno. Aquí empezaba, esto venía cayendo, y aquí empieza habiendo un 1-2. Y es lo primero que tenemos que identificar. Lógicamente aquí ya vuelve a haber un 1-2, pero bajista. No estoy marcando aquí porque este punto no llega. Por eso ya me voy aquí, que todo esto es muy micro. O sea que estamos buscando una tendencia a nivel macro. Vamos, por ejemplo, con este ejemplo de aquí. Esto es el primer punto. El primer gigante de los 4 es saber la tendencia en gráfico de diario. Muy importante, gráfico diario. Estamos en D1. Después vamos a bajar a operar a una temporalidad inferior, pero el punto 1 es abrir el diario. Estoy en eurodólar. Lógicamente eso lo podéis aplicar en Forex, como por ejemplo en eurodólar, o lo podéis aplicar en otros mercados, como pueden ser acciones, como pueden ser índices, materias primas, criptodivisas, etc. Voy a ver un momento el chat y continúo con el punto 2. Carlos, buenas tardes desde Getafe, Madrid, dice, bienvenido Carlos. Leandro, que nos saluda desde Colombia, gracias por tu tiempo, dice, gracias a ti. Blade, muchas gracias por tu contenido, solo desde Costa Rica. Tony ahora nos cuenta lo de Apolo. Bueno, supuestamente Apolo Management me estafaron 66.000 pesos, que supuestamente eran inversiones en Forex. Por favor, dile a la audiencia que los aviso. Es muy importante. Si os contactan, os llegan anuncios, lo que sea, de Apolo, la experiencia de Tony ha sido mala, yo no conozco la empresa y le han estafado, así que mucho cuidado con este tipo de casos. Ya sabéis que podéis utilizar el canal para denunciarlos y poner en vista de todos donde no tenemos que ir. Efraín dice saludos desde Venezuela y Jonathan, que dice también saludos Dave, bienvenido Jonathan. Y hemos visto el punto 1. Entonces, si queréis aprender mejor el tema de encontrar la tendencia, porque aquí pues explicaré la estrategia muy rápido y pasaré un poco de puntillas en algunos temas más técnicos. Si queréis profundizar, tenéis el curso gratuito de la Academia de Código Trading. Os dejo el curso gratuito tanto en el chat como en la pantalla, como en la descripción. En pantalla estará cuando el vídeo ya quede colgado. Y aquí podéis acceder al curso gratuito y empezar a forjar unos cimientos y profundizar mucho más en todo, también en análisis técnico, en analizar la tendencia. Por lo tanto, si este punto 1 ya os perdéis, importante tomar la formación. Vamos a por el punto número 2, que es delimitar la zona donde compraremos o donde venderemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al mismo ejemplo. Tiro un poco a la derecha para que no moleste mi imagen. Y hemos dicho que encontramos una tendencia que como mínimo tiene que ser de 2 movimientos. Esta, si os fijáis, ya tiene un tercer movimiento y 4 y va siguiendo cayendo. Pero imaginemos que estamos en este punto
¿Y dónde entraríamos? O sea, una vez tenemos delimitado este 1, 2, ¿qué hacemos? Pues vamos a esperar el precio en el movimiento inicial del 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a buscar el primer movimiento de esta caída. Si es para entrar bajista, delimito esta caída, pero pensemos que estamos aquí, ¿eh? Y nos esperamos que entre en la zona verde para empezar a operar. En este caso, serían operaciones bajistas. Por lo tanto, en lugar de pintar en verde, pinto en rojo. Estamos en este punto y esta sería la zona para ventas. En este caso, bajista. Vamos a buscar un ejemplo de lo que es delimitar la zona de compra o de venta, pero alcista. Por ejemplo, aquí en el punto este tenemos un 1 y un 2. Lo mismo que antes. ¿Y dónde vamos a esperar el precio? En este caso, al ser alcista, lo esperaríamos para comprar. En este caso, perdón, me estoy equivocando, no es aquí. Es en el nacimiento del 2. Igual que antes, vamos donde nace el 2 y delimito el primer movimiento. En caso que este primer movimiento ya supere este SAP, entonces lo que haríamos es tomar todo el retroceso. Imaginemos que el primer movimiento ya está llegando aquí arriba, fuera un primer movimiento que sube hasta aquí, pues en lugar de un movimiento tan grande nos vamos al SAP. Ese detalle es importante. Otro detalle importante es que seguimos en gráfico diario. Estamos en D1. Entonces, tanto bajista, que ya hemos visto un ejemplo, pero este lo hago bien, que no es el SAP, sino que es el SAP sería en caso de que delimitando este movimiento sea tan grande que ya supere el SAP. Entonces iríamos al SAP. Aquí tendríamos pues este ejemplo al alza y esta es la zona donde el precio esperamos que retroceda y aquí pues, empezaríamos a comprar. Como es comprar, voy a poner el color de compra para que no nos liemos. Pinto de color verde. Espérate, he hecho un verde que es un poco claro. Normalmente me gusta usar el dark green. Ahora, que queda más conjugado todo. Muy bien, pues aquí tendríamos un ejemplo. Y en el otro, pues también hemos visto un ejemplo. Ahora quería mirar si encuentro algo que el SAP del 2 ya se lleve todo el movimiento, pero no, ahora sí a priori lo que os he comentado del SAP no lo encuentro, ningún precio que dispare tan fuerte como para llevarse en el primer movimiento. No, por aquí no lo hay, nada. Pasa muy pocas veces esa excepción, o sea, tampoco es que sea necesario buscar el ejemplo de esa excepción. Entonces, pensad que estaríamos en este punto, cuando ya supera el 2, hay el 1, 2 en este punto, esperamos el precio y hasta que no entre a esa zona no hacemos nada. Ese sería el caso, pues, que nos contempla. Vamos ya, 14.27, a el tercer gigante, que no es otro que buscar las entradas. ¿Dónde buscamos las entradas? Pues para ello vamos a H1, o sea, los dos primeros gigantes son en diario, son gigantes más grandes. Los dos segundos son gigantes medianos que ya se buscan en H1, ya son gigantes no tan grandes porque ya bajamos de temporalidad. Entonces nos ponemos en H1, me estoy yo mismo tapando la temporalidad, así que me cambio de lugar, me pongo aquí y así podéis ver como de diario paso a H1
y vamos a ver dónde ha quedado la zona. Aquí tenemos la zona. Lógicamente, visto en H1, tenemos que ver dónde estábamos. Entonces, aquí dio la caída y aquí es donde empezamos a buscar y cuando entra dentro empezaríamos a operar. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos son trampas. Cada cual puede hacerlo con la estrategia que a él le plazca. En mi caso, busco trampas. Entonces, ¿esto es aplicable a otras estrategias? Sí, si uno quiere hacer un doble piso, si uno quiere hacer patrones chartistas, si uno quiere hacer rompimientos de tendencia, porque al final buscamos una tendencia macro, pero en la micro tendencia que va en contra de la macro es donde entramos. Por lo tanto, rompimiento de línea de tendencia. Ahora me taparé otra vez. Uy, que me llevo todo. Me vuelvo a poner arriba, que es donde me va mejor. Ahí. Pues, por ejemplo, buscar un rompimiento de línea de tendencia, si conocéis esa estrategia, al rompimiento también se podría operar, pero siempre estamos operando a contratendencia de H1, porque es una tendencia más macro que está en el gráfico diario. ¿De acuerdo? Yo, en lugar de LTs, de doble pisos y todo eso, voy a operar con trampas. Así que ya buscaríamos a partir de que el precio entra aquí una trampa. De momento no hay. Tampoco aquí. Aquí puede haber una trampa. Ya la estrategia de trampas ahora no me voy a poner a explicarla. Entonces este vídeo no me da tiempo, pero veis, aquí habría esta trampa válida y cuando la identificamos trazamos un nivel como este de aquí. Bueno, un nivel prefiero que esté en blanco. Así. Tenemos el nivel trazado. Y después ya os explicaré cada trampa que haya. Por ejemplo, aquí hay otra trampa. Pues cuando hay la trampa, la trazamos. Entonces, este es el tercer punto. Después vamos a operar, así que eso siempre es la forma de esclarecer mejor todas las dudas. Vale, voy a hacer un poco de caso al chat antes de pasar al siguiente punto. Dice Michael, saludos desde Texas, Estados Unidos, bienvenido Michael. Carlos, para delimitar el movimiento se tiene en cuenta las mechas, pregunta. Para delimitar el movimiento lo hago con las mechas precisamente. Leandro dice que es el SAT, es la secuencia, es SAP, S-A-B, es la secuencia de altos y bajos. Entonces, una tendencia, vamos otra vez al gráfico diario, que es donde estábamos viendo el tema. Una tendencia tiene altos, como estos, que si os fijáis en este caso, cada vez son más bajos. Bueno, este no sería el del SAP. Y bajos, que cada vez son más bajos. Si los unimos, tenemos pues una simplificación, la secuencia de altos y bajos. Aquí otro bajo que está más bajo que el anterior, si os fijáis. Siempre si alargamos el anterior, va y los bajos también, bajos más bajos, altos más bajos, eso es tendencia bajista. Lo contrario es tendencia alcista, cuando cada vez va más alto. Vamos a ver qué es el SAP. Vale, ahí nos quedamos en el chat. Y antes de irnos al siguiente punto, os voy a invitar al canal de Telegram. En Código Trading tenemos un canal de Telegram, que aquí tenéis, canal de trading donde yo mismo publico análisis cada día que hay pues operativa, cada día que está el mercado abierto, marco las operativas de ese día y lo hago todos los días
con la estrategia de trampas en H4. Se informa de nuevos contenidos y promociones y aquí podéis acceder. Os dejo, es un canal totalmente gratuito, os dejo en el chat, en la descripción y en pantalla el link para acceder a él. No solo tendréis análisis todos los días, sino que estaréis al caso de todo. Blogs cada semana en la web, también todos los contenidos de YouTube, todas las promociones, descuentos para las formaciones, etcétera. Ahí lo tendréis absolutamente todo. Y nos vamos ya al último punto. ¿Cuál es? Pues el último punto es la colocación de la entrada. Cómo entramos, cómo colocamos el stop, cómo colocamos el TP. Ese es el último gigante ya, la entrada. Vamos a ver este ejemplo que nos ha dado en H1 siempre. Nos ha dado dos trampas. Aquí las tenemos. Nos ha dado esta primera trampa y esta segunda trampa. ¿Cómo colocamos la operación? ¿Cómo entramos? Pues voy a ampliar el zoom y nos centramos primero en la primera trampa. Ponemos el Fibonacci y es muy importante que con el Fibonacci marcando la trampa tengamos el 150. La pillada tiene que ser en la estrategia de trampas entre 105 y 150. Este 150 es donde va el stop loss. ¿Y dónde entramos? A mercado. Aquí con el cambio de color entramos. No entramos con una limit, sino que entramos a mercado. ¿Dónde colocamos el TP? Aquí está el tema. Habrá muchos stops, ¿no? Como podéis ver aquí, el precio se va en contra y salta el stop. Pero es que el TP estará mucho más lejos porque nos basamos en el gráfico diario. Por lo tanto, en el último punto, volvemos a la temporalidad gigante para posicionar el take profit. El take profit, ¿dónde va? Pues muy simple. Teníamos un movimiento 1, 2 y hemos venido a esperar el precio en esta zona de aquí. Pues el take profit irá al SAP, al último SAP para una entrada bajista sería este. El ejemplo al alza lo vamos a hacer operando, que es el otro ejemplo que tenemos ahí y ese lo vamos a tomar. Aquí en este SAP iría el take profit de tal manera que acabaremos teniendo un ratio brutal. O sea, acabaremos pues arriesgando muy pocos pips teniendo un potencial muy grande. De tal manera que con un riesgo del 1% pues habrá operaciones que la cuenta crecerá un 10%, un 20%, porcentajes de este estilo. A cambio nos vamos a comer muchas pérdidas, pero así es como funciona. ¿Hay algo más? Sí. Buscamos un take profit a mitad de camino, que sería aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si hemos entrado al 2% de riesgo, aquí cerramos media operación, un 1% de la operación, o sea, no un 1, media operación, no sería el 1%, sino que es el 1% del riesgo total, y aquí en el SAP la otra mitad. O sea que se trabaja con dos TPs. Podemos ver en este caso que la primera entrada de H1 era un stop loss, la segunda sí que llegó al primer TP pero no al segundo, pero después en esta zona de aquí puede ya haber una nueva trampa en H1 que sea la que nos da los dos TPs y la podemos tomar. Siempre que estemos en esta zona de aquí podemos ir tomando las distintas entradas que nos dé. Dice Luther si se puede operar la trampa en D1. Bueno, la gracia aquí es el cambio de temporalidad para buscar un ratio muy grande. Se puede hacer en D1, pero entonces los ratios serán menores. Y Juan que nos saluda. Bienvenido, Juan. Muy bien. Ahora ya pasaremos pues a el ejemplo 24:58. Nos ponemos con el ejemplo que voy a hacer aquí en la plataforma Forex Tester. Hoy el eurodólar está cerrado, pero voy a poder operar y veremos cómo termina la operación o si tomamos más de una
gracias a que estoy en el simulador Forex Tester. Esto nos sirve para poder operar los últimos 20 años, testear una estrategia por 20 años y ver qué rendimientos nos da, sacar estadísticas en hojas de Excel, poder profundizar en lo que es el análisis del pasado de una estrategia para ver realmente si es buena o no. Si queréis el mismo programa donde nos permite, pues veis, ir avanzando velas, aquí ahora en D1 iríamos esperando, porque mientras no está en la zona, aquí ya toco la zona, pues en el momento que toca la zona, ya podemos pasar a la temporalidad de H1. Y vemos que aquí está el toque de la zona. De momento ha sido muy poca cosa, ahora ya se ha metido de forma más contundente y por aquí empezaríamos a tomar trampas. Si os fijáis, puedo tirar avante, atrás, puedo tomar operaciones. Yo mismo tapo el cuadro de órdenes. Uy, me estoy moviendo. Lo estoy moviendo lo de atrás en lugar de moverme a mí. Me voy a poner aquí abajo para que veáis que para tomar una orden pulso aquí. Se me abre el cuadro. Bueno, para todo ello usaré el Forex Tester. Si queréis el mismo software, lo tenéis aquí en plataformas Forex Tester. ¿Y por qué os dejo el link en lugar de que lo busquéis en Google? Pues porque utilizando este link lo tenéis a un precio inferior al oficial. Es precio especial para Código Trading. Es la web oficial, pero es Forex Tester Special for CódigoTrading.com. Entonces, tenéis el link también en la descripción y lo tendréis en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Si alguien, en lugar de comprar, quiere actualizar, lo puede hacer pulsando aquí y también estará por debajo del precio oficial. Así de simple. A ver, me subí a la imagen. Muy bien, pues nos vamos ya a por el ejemplo. Así que amplío un poco el zoom y vamos viendo si nos da alguna trampa. Vale, aquí puede haber una. Cojo el Fibonacci, trazo el Fibo y vemos que no es válida, supera el 150. Ya os digo, no estoy entrando en profundizar en las trampas. Si tenéis otra estrategia podéis usarla con los 4 gigantes. Es una manera de buscar ratios gigantescos y lo podéis hacer con vuestra estrategia. Entonces vamos viendo si nos da alguna entrada. Por aquí podría haber alguna otra cosa. Vemos que no llega a pillar. Aquí se supera el 150, o sea que todas estas trampas no son válidas. Por aquí también seguro que supera el 150. Aquí también. Vale, por aquí podría haber alguna cosa. Vamos a medir. Vemos que aquí hay una entrada posible de trampa y el tema en esta trampa sería un poco la fuerza, ¿no? La cosa que más se tambalea, la pillada es correcta, todo lo otro es correcto, pero aquí hay una doble pausa. Entonces, en esta estrategia no somos tan exigentes en algunos parámetros de nuestra estrategia, como por ejemplo, sí que lo somos con la pillada, que habéis visto que los casos que superan el 150 pues tal, pero por ejemplo aquí la fuerza que haya pausa, así una doble pausita toda junta tal, podemos tirar. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es entrar como sea para buscar un movimiento muy grande y podemos en los parámetros que no son la pillada pues ser un poco más laxos, tener un poco más de darle esa oportunidad. Hemos dicho que sería una entrada, no pendiente, sino una entrada a mercado y lo voy a hacer al 1% porque voy a poner 2 stops, o sea 2 TPs, pongo el stop loss de una entrada en el 150, es una compra, ya la tenemos puesta, la primera entrada, pongo otra entrada, también con el mismo stop loss, al 1%, tenemos 2 entradas al 1%, ahora lo que nos falta es los TPs. ¿Dónde ponemos los TPs? En gráfico diario. Entonces,
al extremo del SAP, que es aquí arriba, ya veis que el ratio es tremendo. O sea, aquí con 300 pips buscamos ganar más de 5.000. Es algo, pues, para ganar, pues, muchísimo, ¿no? Vamos a ver, 5.000, unos 300, estoy haciendo 16% podemos hacer en el TP de arriba y la mitad en el TP del medio, que es un 8%, pero 16 más 8, pues nos acaba dando el total de 24. O sea que podemos subir una cuarta parte de nuestra cuenta con un solo TP. Vamos a poner lo que es el Take Profit. Modifico la orden porque necesito verlo ahora en otra temporalidad. Y en el extremo de mecha, 5.261. Modificar. Y ahora selecciono la otra operación, 5.000. A ver cuánto era, 5.000. A ver, voy a primero a por la otra operación. Y 5.261. 261 dividido de 2 es 2.630. Pues a 2.630 lo vamos a hacer exacto. 2.630. Para no hacer a ojo. Ahí. Con esto, apuntando aquí, se hace milimétrico, ¿no? Matemático. Bien, tenemos la operación lista. Volvemos a H1 para ver realmente en temporalidad más baja cómo se va moviendo el precio. Y vamos avanzando. De momento está corriendo a favor. Y ahora otra pregunta que podéis tener es si movemos a empate, porque está corriendo mucho. Ahora ya habríamos subido casi un 10% la cuenta al punto en el que estamos. Aquí tendríamos otra posible entrada por cambio de color. Y está dentro, si me la hubiera dado aquí arriba, si os fijáis aquí, a lo mejor había una entrada. Pero ya no la analizo porque estoy fuera de la zona. Yo para tomar entradas, que puedo tomar las que quiera, tengo que estar en esta zona de aquí. En esta zona de aquí tenemos este cambio de color con este punto para el stop loss y lo tomamos. El stop en 150, el take profit, no pongo take profit, al 1%, una entrada y no, qué manía con coger el take profit, el stop loss también al 1%, porque la suma de las dos acaba siendo pues el 2%. Nos vamos a poner el TP en el gráfico diario y el TP en este caso pues no coincidirá el de medio camino con este, pero el otro sí. Entonces, estas dos de aquí abajo son las nuevas operaciones. Empiezo modificando esta, pongo el TP aquí arriba, 4.151, que dividido de 2 nos dará dónde va el otro profit, que es el de la siguiente operación. El otro profit va a 2.075. Y ya veis, cae un poco más arriba, modifico la orden. Nos volvemos al gráfico de H1 para buscar este ratio gigante. Y tenemos el Fibo aquí trazado, el otro no sé por qué se borró. Todo esto que nos da trampas ya estamos fuera, Si vuelve a entrar aquí es donde tomamos entradas. Pero de momento estamos fuera. Aquí nos está entrando, pero no seguro que supera el 150, o sea, no es válida. Esta de aquí podría ser válida. ¿Dónde está el límite? ¿Cuántas entradas se pueden tomar? Pues aquí dependerá del riesgo total que uno pueda asumir. Se puede limitar en 2 entradas y ya no tomamos estas que nos pueda dar aquí, o en 3.
Entonces 2 sería un 4%, la pérdida máxima total. Si se va en contra, en 3 ya sería un 6%, que empieza a ser un poco exagerado. Por lo tanto, nos podemos quedar como estamos, con 2 entradas, y yo es lo que recomendaría. Otra opción es que alguien diga, no, yo tomo entradas de 0,5, que la suma de los dos TP sea un 1% en cada operación, con un stop del 1, 0,5 en cada stop, y allí sí que digo, en lugar de 2, pues hago 4. Eso sería factible. Mira, me acaba de saltar un stop y el balance pues ha bajado, es aquí el balance, a 9.787. Pero tenemos otra entrada y si cerráramos esta entrada, pues todo acabaría en positivo. Aquí está el stop de la otra entrada y de esta otra entrada tenemos aquí el primer TP y aquí el segundo. Está a punto de dar el primer TP, mira. Ahí nos dio el primer TP, estamos en 10.602, hemos cubierto esta pérdida y hemos ganado esto. Habíamos dicho que este TP era del 8%, pero como nos ha caído un stop completo del 2%, pues 8% menos una pérdida del 2 es 6%, por eso estamos en 10.600, un beneficio de 602, que es un 6%. Ahora esta zona podemos pasar rápido, porque no estoy dentro de la zona verde. Ya podríamos tener otra entrada porque ahora solo tenemos un riesgo. Nunca más. Todo esto da igual que de trampas, porque no estamos en la zona de compra. Aquí pues vamos siguiendo con el ejemplo para ver si nos quiere acabar llegando, todavía falta un poco, al segundo TP o no. Parece que podría ser que sí. Voy avanzando rápido, pues a lo mejor no. Mira, pues al final sí, y estamos con la cuenta en 12.233. Hemos tenido 2 take profits, uno aquí a medio camino y uno al final, que es como funciona la estrategia, y un stop. En general, esta estrategia os puede dar muchos stops antes del TP, o sea, en esta caída, que todas las trampas que había eran incorrectas, muchas veces veréis que hay trampas buenas, y os van dando pérdida, 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 pérdida hasta que captáis. Pero os digo, ¿qué importa perder 3 o 4 operaciones si en una sola, cuando ya se hace el nuevo movimiento del gráfico diario, que es lo que buscábamos, visto en diario no es tan exagerado, el movimiento teníamos este 1-2 y con este retroceso, bueno, aquí buscábamos que en esta zona rebotara, en toda esta zona compramos y ya nos dio el TP, un doble TP, y este ha sido pues el ejemplo. De acuerdo, uy, que muevo el micrófono sin querer. Pasamos ya al apartado de dudas. Acabo de anotar la marca de tiempo, ya sabéis que para ver el vídeo debajo podéis verlo. A ver, que no se me borre el FIBO. Podéis ver las marcas de tiempo que habrá en la descripción una vez pues quede el vídeo colgado al cabo de un rato. Lógicamente no lo hago automático, necesito un poco de tiempo, pero en unos minutos ya tendréis las marcas de tiempo donde es como un índice, unos capítulos de lo que voy mostrando. Hemos visto el ejemplo bajista que no lo hemos operado y después en el ejemplo alcista ese sí que lo hemos operado, ¿no? Para ver a la práctica operando como es. Lógicamente el ejemplo que hemos visto bajista, las operaciones serían ventas. Mientras me empezáis a apuntar las posibles dudas que tengáis sobre la estrategia o sobre cualquier cosa, hago un repaso. La estrategia se llama de los 4 gigantes. ¿Cuáles son ellos? El primer gigante es saber la tendencia macro, tendencia gigante diríamos, que es en D1. Entonces, el segundo gigante es en esa tendencia grande delimitar la zona de compra o zona de venta. Seguimos en diario. Lógicamente, dependiendo del punto 1 de si estamos alcistas o bajistas, este punto 2 será buscar una zona de compra o una zona de venta.
El tercer punto, tercer gigante, es buscar entradas en H1. Nos bajamos a H1 y este es el gigante más pequeño porque en H1 vamos tomando pequeñas entradas hasta que pues captamos el movimiento gigante de diario. ¿Cuál es el cuarto punto? Pues ya entrar y asignar el stop y el TP, ¿no? Que el TP es el SAP y la mitad del SAP, o sea, buscamos el SAP y medio camino con un doble stop loss. Este es el resumen y en este cuarto gigante, que quede claro que el stop se hace en H4 a través del Fibonacci. En esta estrategia, si usáis otra, pues el stop lo pondríais siguiendo el parámetro en H4, en cambio el TP, sea la estrategia que sea, buscaríais el SAP, buscaríamos este movimiento, pues que vuelva a romper el SAP en la temporalidad macro. Vamos a ver las dudas, dice Luther, ¿podemos probar en 15 y 30 minutos buscando entradas en una hora en vez de D1? 15 y 30 minutos buscando entradas en una hora en vez de en D1. Sí, a ver, aquí el tema es que el salto de temporalidad sea un poco considerable. Por ejemplo, D1 y bajar a H4 es poco. Como mínimo que haya una temporalidad entre medias. O sea, diríamos que si estás en D1, te vas a H1, que queda H4 entre medias. Si estás analizando la temporalidad grande en H4, sería para operar M30 y H1 se queda en medias. Si analizamos la temporalidad grande en H1, es para operar en M15, ¿vale? Y por debajo de M15 no recomendaría. Por lo tanto, si tú analizas el primer gigante en H1, entonces estás operando en M15, pero buscando el recorrido gigante, lógicamente, recorrido de H1. Luther dice, usando los mismos 4 puntos. Sí, exacto, es lo que te he dicho. O sea, no, el cambio de temporalidad, por ejemplo, si haces la operativa, o sea, el análisis en H1, operas en M15. El ejemplo que hemos visto es mirarlo en D1 para operar en H1. Siempre salto de una temporalidad entre medias. Y no más, porque ya ahí empieza a ser un poco exagerado. El problema es que por mucho que tengas un ratio 1:20, si la estrategia apenas tiene un 20-25% de win rate, para un principiante va a ser muy frustrante y sin contar el error humano. Claro, es una estrategia que psicológicamente pues tiene que adaptarse a vosotros. Si veis que no soportaréis la cantidad de stops que acaba habiendo para tener el TP, o a veces hay solo el primer TP, porque si cambia... Lo bueno del... A ver, la lógica de este take profit primero es que muchas veces cambia la tendencia. Si esto acaba siendo el 1 de una tendencia... el primer movimiento de una tendencia bajista, pues al menos es muy probable, en la mayoría de tendencias nuevas, captaremos el primer TP, aunque esté cambiando la tendencia, porque como es un retroceso macro, nos dará muchas veces el primer TP sin darnos el segundo. Eso mejora mucho el ratio de beneficio-pérdida, porque no es un TP tan exagerado y es un TP que incluso en gráfico diario haciendo un cambio de tendencia nos lo puede dar muchas veces. Esa es la lógica, pero sí que tiene toda la razón en que el win rate y el drawdown pues puede afectar a muchos y se tiene que saber trabajar con este tipo de estrategias. Si no casa bien con vosotros, pues podéis iros a otras. ¿Como cuál? Pues por ejemplo, en los cursos ya con mentoría de la Academia de Código Trading existe lo que es el curso Estrategia Código T. Tanto en el Pro como en el Elite como en el VIP se incluye el curso Estrategia Código T, que son 14 videolecciones donde voy punto por punto profundizando y explicando con todo lujo de detalles una estrategia que es Código T de 0,5 Rs, donde precisamente no es nada frustrante porque es muy gratificante, ya que hay muchos TPs de la manera que se trabaja, que es con TPs cercanos y el stop alejado, pero con una gestión si la operación se va en contra. Esto os lo dejo, el link de las formaciones Pro, Elite y VIP, las formaciones con mentoría.
aparte del curso de la estrategia, hay aulas virtuales en vivo, aulas en grupos reducidos, canal de Telegram con análisis y operativa, un canal de dudas, un grupo de dudas, el curso de iniciación completo, que se liberan las lecciones, la última de cada módulo, para tener acceso a toda la formación, el curso de la estrategia que os comentaba, herramientas de backtesting, el indicador código T, que te marca las trampas, el gestor de órdenes código T, que te semiautomatiza la estrategia, solo tienes que decir la tendencia y él hará todo lo demás. Si le dices que está alcista, él ya se pone a operar alcista. Si le dices que estás bajista, opera bajista. Si no le dices ni alcista ni bajista, no opera. Y si le dices ambas, opera en ambas direcciones. Finalmente, en el caso del Elite también hay el curso de trading cuantitativo, donde hay pues 12 vídeos donde profundizamos en el tema del backtesting, el análisis en el pasado de la estrategia. Y en el caso del VIP, la formación más completa, hay 6 meses de aulas grupales, pero también 6 meses de clases privadas. Entonces tenéis en el chat, en la pantalla, en la descripción, el link a las formaciones. Eso venía por el tema de aprender una estrategia pues, más gratificante. Tenemos rachas de pérdidas, dice el compañero, enormes, y si estamos arriesgando un 2% y perdemos 15 operaciones, a ver, lógicamente eso sería un caso extremo, estar en torno a 15, es un tope dentro de un backtest de perder 15, sería un 30% la caída de la cuenta. Lógicamente, más de un 30 no es nada recomendable, por eso es muy importante tener un grandísimo backtest, y puede ser 20 años testeados, y mirar cuál ha sido la caída máxima, y si tú solo estás dispuesto a soportar un 20%, pues baja el riesgo hasta que encaje en lo que tú estás dispuesto a perder. Dice que a largo plazo puede funcionar, pero habría que arriesgar mucho menos por operación. Algo como el 0,5% o así para evitar drawdowns tan grandes. Sí, el 0,5 sería una buena opción, porque acabaría siendo que cada trampa trabaja con un 1%, cada TP tiene un riesgo de 0,5 y la racha de 15 pérdidas sería un 15% y es más aceptable un 15%. Luder dice entiendo a la perfección y bien. Aquí dejamos ya el apartado de dudas y nos ponemos con la despedida, ya que si no tenéis más dudas, lo dejamos aquí. Los que no estáis en directo, podéis decir todas las dudas en los comentarios, y si alguien del directo después, repasando el vídeo en diferido, se le viene una duda, en los comentarios podéis escribir y yo siempre lo respondo. Y además, os agradecería mucho si le dais un like al vídeo. Solo es desplazar un poquito el ratón y pulsar el like, que a mí pues me es de mucha gratitud que lo hagáis, porque me ayuda a que más personas les llegue este vídeo. Y bien, sin más, si no estáis suscritos, suscribiros al canal y visitad también la página web con todas las formaciones de trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.